el viento aúlla como siempre, y el frío es mi compañero constante. En este vasto desierto blanco, donde el hielo se extiende más allá de lo que alcanzo a ver, encuentro consuelo en la monotonía. Todo sigue su curso, día tras día, sin grandes sorpresas. Pero hoy, algo ha cambiado. Al principio lo ignoré. Un sonido lejano que pensé el viento arrastraba desde alguna parte. Sin embargo, pronto comprendí que no era una ilusión. Ese ruido era real y venía acompañado de una vibración extraña que hacía temblar el suelo bajo de mí. Intrigado, aunque con una sensación inquietante en el pecho, me dirigí hacia el origen del sonido. A medida que me acercaba, vi una figura en el horizonte, alta y torpe, moviéndose de manera antinatural. Mi primer instinto fue retroceder, pero algo me impulsó a seguir adelante. La criatura era enorme, mucho más alta que cualquiera de nosotros, cubierta por algo que no era piel ni plumas, sino un material extraño y grueso. Caminaba con dificultad, emitiendo ruidos extraños, como gruñidos que provenían desde su interior o de los objetos que cargaba. Nunca había escuchado algo así, como si el viento mismo hubiera aprendido a hablar en un idioma que no entendía. El miedo creció dentro de mí, una sensación helada que nada tenía que ver con el frío habitual. Retrocedí, pero no pude apartar la vista. La criatura comenzó a usar sus objetos para construir algo en el hielo, algo que no pertenecía a este lugar. Era como si estuviera creando una montaña, pero de un material desconocido. El suelo temblaba, y el ruido era ensordecedor, como el rugido de una tormenta atrapada en una cueva. Quise huir, pero me quedé observando, incapaz de comprender qué era esa cosa o de dónde venía. Solo tenía preguntas y un miedo creciente. Con los días, más de esas criaturas llegaron, todas tan extrañas como la primera. Eran como fantasmas deformes, transformando el paisaje con sus construcciones ruidosas. Mi temor no se debía a lo que hacían, sino a que no podía entenderlo. Eran un misterio, una amenaza que no comprendía. Finalmente, entendí que no había nada que pudiera hacer para detenerlos. Eran demasiado diferentes, demasiado poderosos. Solo podía esperar que, al terminar, no destruyeran mi hogar. Porque yo, al final, solo soy un pingüino, perdido en un mundo que de repente se ha vuelto mucho más grande y aterrador. Mientras me alejo, regreso al refugio de mi manada, esperando que esos seres gigantes se marchen pronto y todo vuelva a ser como antes. La Antártida, un vasto y enigmático continente, es el quinto más grande del mundo, superando en tamaño a Australia y Europa, y comparable en extensión a Sudamérica. Este territorio remoto se caracteriza por su clima extremo y su aislamiento, lo que dificulta considerablemente su acceso y mantiene su población humana al mínimo. Durante el verano antártico, solo entre 1,000 y 4,000 personas, en su mayoría científicos, habitan temporalmente en sus estaciones de investigación. El 98% de la superficie de la Antártida está cubierta por una gruesa capa de hielo, con un espesor promedio de 2 kilómetros, que encierra el 61% del agua dulce del planeta. Este vasto manto helado oculta gran parte de la verdadera geografía del continente, dejando el 90% de su superficie sin cartografiar
y sumida en el misterio. Además de su impresionante tamaño, la Antártida se distingue por su aislamiento. Sus peligrosas aguas circundantes, como el pasaje de Drake, y las temperaturas extremadamente bajas, que pueden alcanzar los menos 34 grados centígrados o menos, hacen que este continente sea uno de los lugares más inhóspitos y desolados del planeta. Suscríbete. La Antártida fue uno de los últimos continentes en ser descubiertos por la humanidad debido a su aislamiento y las duras condiciones climáticas que la caracterizan. El primer avistamiento registrado ocurrió en 1820, durante una expedición exploratoria liderada por el capitán ruso Fabian Gottlieb von Bellinghausen. Esta expedición fue la primera en divisar las costas heladas del continente antártico, marcando el inicio de la exploración humana en esta región inhóspita. Sin embargo, no fue hasta 1895 cuando se realizó el primer desembarco indiscutido en la Antártida, liderado por el noruego Henrik Bull. Este evento subraya los desafíos que representaba la exploración de este continente, con sus temperaturas extremas y terrenos peligrosos que hacían que cada expedición fuera una hazaña de resistencia y valentía. Además de estas expediciones pioneras, otros exploradores notables incluyeron a James Cook, quien en 1773 se convirtió en el primer navegante en cruzar el Círculo Antártico, aunque nunca avistó tierra firme. Más adelante, el explorador británico Ernest Shackleton encabezó una de las expediciones más famosas a la Antártida en 1914, cuyo objetivo era atravesar el continente, pero que se convirtió en una lucha épica por la supervivencia. Estas primeras incursiones en la Antártida abrieron el camino para futuras exploraciones y descubrimientos en el continente más remoto del planeta. No obstante, a medida que los exploradores se aventuraban en estas tierras desconocidas, también surgieron leyendas y teorías que añadirían un velo de misterio a este continente congelado. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. La Antártida, con su vasto desierto helado y su aislamiento, ha sido durante mucho tiempo un imán para teorías conspirativas y relatos misteriosos. Una de las historias más intrigantes es la de los nazis, que, según algunas versiones, habrían establecido bases militares secretas en el continente durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que buscaban un lugar estratégico para desarrollar tecnología avanzada y quizás encontrar artefactos antiguos que les otorgaran un poder místico. Una de las teorías más populares sostiene que esa expedición, conocida como Schwabenland, en 1938, tenía como objetivo establecer una base llamada Neuschwabenland en la Antártida. Se especula que en esta base, estos militares
podrían haber desarrollado armas avanzadas o incluso haber establecido contacto con civilizaciones extraterrestres. Estas teorías se alimentan del hecho de que, tras la Segunda Guerra Mundial, la ubicación de esta supuesta base sigue siendo desconocida, lo que añade un aire de misterio a la historia. Además, las teorías sobre ovnis en la Antártida no son infrecuentes. Algunos afirman haber visto objetos voladores no identificados cerca del continente o haber encontrado imágenes en Google Earth que muestran lo que parecen ser entradas a bases subterráneas ocultas. Una imagen particularmente famosa muestra lo que parece ser la entrada a una cueva, la cual supuestamente fue editada por Google para ocultar su verdadera naturaleza. También se ha mencionado que existen zonas en la Antártida que están restringidas al acceso público, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre lo que realmente sucede en este continente. Para muchos, estas restricciones y los misterios que la rodean refuerzan la idea de que algo extraordinario se oculta bajo su hielo. Dale me gusta. A pesar de las numerosas teorías y relatos intrigantes sobre la Antártida, la realidad detrás de estos misterios es mucho más mundana, aunque no menos fascinante desde un punto de vista científico. Es cierto que los nazis establecieron una base en la Antártida durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la región conocida como Neuschwabenland. Sin embargo, esta base tenía un propósito principalmente estratégico y de exploración, y no hay evidencia creíble de que estuviera relacionada con armas avanzadas, tecnología extraterrestre o civilizaciones ocultas. Tras la derrota de Alemania en 1945, la base fue abandonada y nunca más se volvió a utilizar. En cuanto a las teorías sobre ovnis, no hay pruebas concretas que respalden la existencia de objetos voladores no identificados en la Antártida. Los supuestos avistamientos y las imágenes de Google Earth que muestran entradas a cuevas o bases secretas probablemente tienen explicaciones mucho más simples. De hecho, la imagen que parece mostrar una entrada de cueva ha sido objeto de mucha especulación, pero puede ser simplemente una cueva natural, como las muchas que existen alrededor. Referente a las formaciones piramidales, los expertos han determinado que son simplemente montañas cuya forma ha sido esculpida por la erosión y las condiciones extremas del clima antártico. La combinación de nieve, hielo y viento ha moldeado estas estructuras a lo largo de millones de años, creando la ilusión de pirámides, cuando en realidad son fenómenos naturales. Este tipo de formaciones no son exclusivas de la Antártida, ya que estructuras similares pueden encontrarse en otras partes del mundo, como en Ecuador. Sobre la dificultad para visitar la Antártida, es cierto que es un destino remoto y desafiantemente inaccesible, pero no imposible de visitar. Los turistas pueden viajar en cruceros que parten desde Argentina, con precios que comienzan alrededor de $1,800 por un recorrido de 14 días. Sin embargo, para aquellos que deseen visitar las bases científicas, es necesario obtener permisos especiales debido a las regulaciones estrictas del Tratado Antártico. Con respecto a la vida en la Antártida, aunque pueda parecer un desierto helado y desolado, está lejos de ser un lugar sin vida. Además de los pingüinos, la fauna incluye focas, albatros, gaviotas y diversas formas de vida microscópica,
Recientemente, los científicos han descubierto microorganismos en lagos subglaciales a más de 500 metros bajo el hielo, lo que demuestra que incluso en los entornos más extremos, la vida encuentra una manera de sobrevivir. La Antártida es esencial para la ciencia y la humanidad. Protegida por el Tratado Antártico de 1959, al que México se unió en 1995, es una reserva natural dedicada a la paz e investigación científica, siendo la única región del mundo destinada al bien común. Hoy, 53 países participan en este tratado, comprometidos con la preservación del continente. Este lugar también alberga vastos recursos, como enormes reservas de petróleo, aunque su extracción está prohibida por el tratado para proteger el medio ambiente. Científicamente, la Antártida es crucial para estudiar la evolución de la vida, el comportamiento de glaciares y corrientes oceánicas, y el cambio climático. Descubrimientos como el agujero en la capa de ozono en 1985 son solo algunos de los avances logrados aquí. Además, se han encontrado formas de vida bajo el hielo, demostrando su importancia para la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, este lugar no está exento de riesgos, como lo demostró un derrame de petróleo en una base rusa, lo cual afectó a su ecosistema. Para explorar la Antártida desde otra perspectiva, el anime, Un lugar más lejano que el espacio, narra la conmovedora historia de una joven que viaja al continente helado en busca de respuestas sobre su madre fallecida, capturando tanto la majestuosidad como el significado personal de este lugar único. Espero que no te haya dado frío tanta frialdad como el carácter de tu ex. Ven, dame un abrazo y dale like al video. Hasta la próxima.